Bendiciones, amados hermanos, una vez más por este medio dirigiéndome a ustedes, primeramente agradecido con Dios por la oportunidad, la bendición, el privilegio que me da de poder ser un canal de compartir la palabra de Dios. Espero que usted esté allá con un corazón abierto, receptivo, oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios. Y una vez más, bendiciendo a los hermanos de Chinchiná, a todos los hermanos de Lagos de Frailes y de Cuba, por allá, Nuevo Sol, Salamanca, saludándolos a todos, primeramente con el anhelo de verlos prontamente. Ya por ahí están hablando de una luz verde para el mes de junio, mes de agosto. Todo está en el propósito de Dios. La tarea de nosotros es estar expectantes, activos, esperando que en cualquier momento podamos nuevamente ejercer las labores, a reiniciar las labores que el Señor nos ha encomendado. Mientras tanto, usted sea disciplinado allá donde está, en compartir esta palabra con otras personas, en estar siempre atento los días miércoles 7 de la noche y los días domingos 10 de la mañana, juiciosos en familia. Recuerden, le hago mucho énfasis en cuanto a esto. Hay familias que son muy juiciosas juntas, esperando el culto 7 de la mañana para escuchar la palabra y adorar al Señor. Aunque el templo esté cerrado, pero nuestro corazón sigue desde las casas adorando a Dios y siendo disciplinados en este tiempo de la búsqueda para con Dios. Gracias le damos al Señor por esa parte y por todos aquellos hermanos que son fieles en este tiempo donde la iglesia, aunque esté cerrada, pero sigue generando todavía gastos, y aquellos hermanos que han sido fieles, les animo, sí, para que sigan fieles, porque es más lo que Dios tiene que darnos que nosotros que pedirle. Así que bendigo a todos los hermanos que aman este ministerio, este siervo y esta obra que el Señor nos ha entregado por estos lados. Así que bendiciones para todos. Vamos a darle gracias al Señor en este tiempo y vamos a orar a Dios, a darle gracias por este tiempo de alabanza y de adoración. Y dígale: precioso Dios, yo te doy gracias. En esta hermosa noche, dile: Señor, yo vengo delante de ti, sediento, hambriento, a escuchar tu palabra. Gracias te doy, Señor amado, por ese privilegio que tú me das de ser un canal para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que se dejan usar, por aquellos, Señor amado, que son sensibles a tu voz, por aquellos que comparten tu palabra con aquellos que están sedientos, Señor. Gracias, oh Dios, por estos medios que tú nos permites, Señor, extender tu reino a muchas partes del mundo, Señor. Gracias, Dios mío. Yo bendigo, Señor amado, esos varones, esos hermanos, esas hermanas que a través, Señor, del cielo, de su mucha inteligencia, Señor, se dejan usar para que todo esto sea posible, Señor, a través de estos medios y de todos los programas, Señor, que necesitamos para que esto sea posible, Señor. Gracias, Dios mío, por todos los pastores, las iglesias, Señor, que en este momento están, Señor, extendiendo tu reino a través de estos medios. Los bendigo, Señor, y que juntos seamos equipos para llegar a muchos lugares donde no ha llegado tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra, por la alabanza y por la adoración, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves
mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar
traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti, Jesús. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Muy bien, vamos entonces a entrar en este tiempo de la palabra. Espero que tenga el corazón como buen terreno para recibir la preciosa semilla. Sé que hoy el Señor les va a hablar de una forma bien especial en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de tanta adversidad. Sé que Dios tiene una palabra para tu vida, así como ha hablado a mi vida. Sé que Dios tiene una palabra para tu vida en esta hermosa noche. Vamos a estar muy receptivos a la palabra de Dios en esta noche. Lo que Dios me hablaba esta semana en cuanto a la fe, y me estuvo hablando durante varias veces durante la semana sobre la fe, y me inquietaba mucho sobre esta parte de la fe. Hay muchos cristianos que, entre comillas, dicen estar viviendo en fe, pero no tienen a plenitud, no tienen a profundidad conocer lo que es la verdadera fe. Y es allá donde yo quiero involucrarme, sumergirme en la palabra, para que la iglesia comprenda claramente qué es la fe. ¿Por qué mi fe tiene todos los días que incrementarse? ¿Por qué mi fe todos los días debe de crecer? A mayor conocimiento de la palabra, mayor fe. Entonces yo quiero que usted hoy esté muy atento a la palabra de Dios y esté en un lugar especial, ¿sí? Desechando todo distractor, toda entretención, y esté en un lugar especial. Hay hermanos que me han dicho en estos días: pastor, no es lo mismo estar en la casa. Hay muchos distractores que tocaron, que se movieron, una cosa y la otra. Pero yo tengo claro que cuando usted es una persona disciplinada, usted sabe evadir, sabe tener el control de los distractores por darle el primer lugar a Dios. Así que entonces vamos a entrar en materia en cuanto a la palabra que el Señor me permitía entonces estudiar para esta preciosa noche en cuanto a lo que es la fe. Y el Señor me regalaba esta palabra de lo que es la fe. Y vamos a ver las 3 Fs de la fe. Las 3 Fs de la fe.
Cuando vamos entonces a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, es donde me quiero enfocar. En Gálatas, en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Gálatas 3, 7 y 8. Vamos a leerlo. Pero antes de leer Gálatas, cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, Pablo en su primer viaje misionero, él ganó muchos gentiles allí en Galacia. Ahora Pablo está en Antioquía. Cuando Pablo llega a Antioquía, le dan razones de las iglesias de Galacia. Y en esas iglesias de Galacia le dicen al apóstol Pablo que hay unos herejes que están distorsionando la fe de aquellos que creyeron en su primer viaje misionero. Y entonces Pablo se pone a la expectativa a través de esta carta para enviársela a las iglesias de Galacia. Porque aquellos herejes que estaban distorsionando la fe de los que habían creído, les estaban diciendo: ustedes, para poder ser creyentes, tienen entonces que empezar a obedecer la ley mosaica. Entonces, para poder ser creyentes, tienen que obedecer los rudimentos en cuanto a la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo, a través de esta carta, Pablo empieza inmediatamente a escribirle a aquellas iglesias de Galacia. Empieza entonces a decirles y a defender que la justificación solo es por la fe. Y les advierte a las iglesias de Galacia sobre estas fatales consecuencias de abandonar el evangelio puro de Jesucristo como el único medio de salvación. Entonces, en Gálatas 5:1, mire lo que dice: Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad ni vuelvan a ser esclavos de la ley. Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. Porque una palabra clave que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, es la firmeza en Cristo. Por eso ahí les está diciendo: sí, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Si ya han conocido la verdad en Cristo, ¿por qué van a volver al yugo de esclavitud en cuanto a la ley? Si ya tengo a Cristo, a través de Él hay firmeza, a través de la fe en Él estoy bien fundamentado en cuanto a la doctrina de la fe en Cristo Jesús. Supremamente importante eso. Así que entonces vamos a ver cuáles son las 3 F de la fe. Pero primero vamos entonces a indagar sobre qué es la fe. Y la concordancia Strong me habla en cuanto a la fe, que esta palabra griega viene de la palabra pistis y se define como persuasión. Esa palabra persuasión quiere decir inducir. Esa palabra quiere decir credibilidad, convicción, convencer por completo, veracidad de Dios. Tiene que ver con confianza en Cristo para salvación. Esa palabra entonces, pistis del griego, me está denotando entonces que es la confianza en Cristo para salvación en cuanto a la fe. Por eso hay muchos hermanos que hoy dicen creer, que dicen tener una fe, pero no es una fe que dé resultados, no es una fe que dé frutos de un verdadero arrepentimiento, de una fe en salvación en Cristo Jesús. Los demonios dicen que ellos creen y tiemblan. Es una fe que no los puede salvar, porque ya están confinados a lugares bajos, ¿sí? De las profundidades del infierno, ya están confinados allá. Porque ellos, cuando dicen que creen y tiemblan, porque ya saben quién es el Señor Jesucristo. Y nuestra fe debe estar cimentada siempre en Él. Por eso, amada iglesia, son tiempos en los cuales estamos pasando adversidades, hay crisis, hay momentos difíciles, hay en este momento oleadas de situaciones difíciles en nuestra vida, que por donde tú quieras ves la marea alta. Pero cuando estás en Cristo, estás firme en Él. Tu confianza debe ser plena y absolutamente solamente en Él. Entonces, vamos a definir que la palabra fe denota fidelidad, denota firmeza y denota una creyente fiel.
que también tiene que estar conectado con la gracia en Dios. Y vamos a ver que esas 3 F's en las que yo me quiero involucrar hoy. El Señor me regalaba esas 3 palabras, esas 3 virtudes que definen la fe. La primera en la que me quiero involucrar es en la firmeza. En la firmeza. Y por eso en Gálatas 5:1, la palabra clave ahí es manténgase en firmes en lo que han recibido, en la sana doctrina, la fe en Cristo Jesús. Que nada del mundo, que nada de lo que otros vengan a hablarle, los mueva de la firmeza en Cristo Jesús. Sus cimientos deben de estar primeramente en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, primera F, firmeza. Primera F, firmeza. Vamos entonces a Gálatas capítulo 7. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 y versículos 9. Miren lo que dice entonces el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Tenga pendiente esa parte. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Sabemos que para la cultura judía, Abraham, el patriarca, el antiguo, era un hombre respetado porque a través de él venían las promesas de parte de Dios para el pueblo judío. Pero todo esto era a través de la fe. Tenga en cuenta esa parte, que la fe nos tiene que marcar a nosotros como iglesia. En este tiempo, como cristianos, nuestra fe nos tiene que marcar. No es simplemente creer, no es simplemente activar un milagro. La verdadera fe es el testimonio que tú exteriorizas en quien has creído. Cómo está tu vida delante de Dios, cómo estás viviendo en este momento. Y lo que vamos a ampliar ahora en cuanto a las 3 F's de la fe. Y cuando vamos entonces a esa connotación que me da la palabra pistis, que tiene que ver entonces con fidelidad, tiene que ver con firmeza y tiene que ver con un cristiano fiel. 3 palabras clave. Entonces la firmeza es la cualidad de lo que es estable o no se mueve. Iglesia, hoy el Señor te está hablando de la firmeza en Él, de aquellos que están bien cimentados, de aquellos que tienen cualidades de ser estables y de que nada de lo terrenal los mueve de la fe en Cristo Jesús. Están firmes. Por eso es lo que Pablo le habla a estas iglesias, para que no caigan en el yugo de esclavitud nuevamente. Entonces manténganse firmes. Y esa firmeza está en aquellos que son estables, que no se mueven. ¿Qué dice firmeza? Voluntad inquebrantable. Tremendo, me gustó mucho esa definición de firmeza también. Voluntad inquebrantable. Que cuando tú decidiste hacer la voluntad de Dios, nada absolutamente, ni lo terrenal, te va a quebrantar la obediencia, la fe en Cristo Jesús. Ahora, firmeza tiene que ver también con resistente, tenacidad, perseverancia. Tiene que ver con que no se deja dominar ni influenciar. Tremendo lo que le enseña entonces lo que están firmes. No es simplemente decir yo tengo fe, no. Tenga en cuenta primeramente que una de las virtudes de la fe es firmeza en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:3, mire lo que dice. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tiene a causa de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso este mensaje. ¿Por qué le digo poderoso? Porque Pablo, hablándole a los creyentes de Tesalónica, en cuanto a la fe, les dice que al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen,
las acciones de amor que realizan. Mire cómo estaba resaltando la iglesia en Tesalónica, la constancia, la esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe tiene un acróstico de firmeza. Tiene un acróstico de con la esperanza. Y eso es lo que me habla Apocalipsis. Si usted se enfoca en Apocalipsis, Apocalipsis está enfocado más en la esperanza de que Él vuelve por segunda vez para llevar a su iglesia juntamente con Él. Esa es la fe, la firmeza y la esperanza en Él. Y eso es lo que me está hablando el apóstol Pablo aquí también a la iglesia en Tesalónica, condensando las virtudes en ese versículo. En la fidelidad del trabajo, en las acciones de amor que están haciendo y realizando, con constancia, con esperanza, con perseverancia, esperando al Señor Jesucristo. Tremendo esto. Entonces es la firmeza. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Mire lo que dice en segunda 1:4. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Tremendo. Pablo se está enfocando en el ánimo. En ese momento, en los momentos de la persecución, Pablo les está dando ánimo a la iglesia. Pablo les está diciendo ahí: ustedes, con orgullo lo hablo, que ustedes les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de que ustedes allá en Tesalónica están permaneciendo constantes, fieles en momentos de persecución, y en lo que están sufriendo están permaneciendo fieles al Señor. Tremendo esto en cuanto a la firmeza. Por eso hoy hay muchos cristianos que flaquean en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultades flaquean, porque no tienen una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Y aquellos que están firmes en la fe en el Señor Jesucristo marcan la diferencia, por la sencilla razón de que el carácter de Cristo está formado en mí. Y si el carácter de Cristo está formado en mí, soy una persona que está firme, que no me mueve absolutamente nada, que mis cimientos son estables en Cristo Jesús. Me gusta esto. Entonces, como segunda palabra en cuanto a la fe, que me define la fe. Segundo, fidelidad. Esa palabra entonces, fidelidad en el hebreo, emed, esa palabra significa servir a Dios. Por eso cuando uno como pastor, cuando habla a la iglesia y está la iglesia fogosa, ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos son fieles a Dios? Se escucha el amén al unísono en toda la iglesia. Pero en realidad uno voltea a mirar cuántos en realidad uno puede contar los que son fieles, que mantienen una fidelidad a Dios. ¿Cuántos? Y uno dice: Señor, ¿con qué facilidad pueden expresar amén? Si hay muchos, Señor, que no están andando en fidelidad contigo. Entonces, esa fidelidad denota servir a Dios. Esa fidelidad denota virtud de esperar en sus promesas. Virtud para aquellos que saben esperar en sus promesas. Capacidad de no engañar o de no traicionar a los demás. Qué triste que hay hermanos que le pongan a uno a veces quejas, que porque el hermano está necesitado e hizo una venta y confió en los hermanos y fió, y son los que menos le pagan, los mismos hermanos de la iglesia. Qué triste eso. Qué triste. Si yo les mostrara una lista de los que he confiado, que les he fiado un encuentro, que les he fiado lechona, que les he fiado postre, que les he fiado una cosa y la otra, y Señor bendito, no entiendo por qué entonces dan su palabra si no van a cumplir. Y yo tengo claro esa parte, mis amados, que el cristiano que conserva una fidelidad es aquel que tiene la capacidad de no engañar y de no traicionar a los demás. En Éxodo 34:6, mire lo que dice.
el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor, inagotable fidelidad. Tremendo esto. Primeramente, una atributo de nuestro Dios es que Él es fiel, Él conserva su fidelidad por todas las generaciones. Por eso, si el carácter de Él está siendo formado en nosotros, ¿qué espera Él de nosotros? Que nosotros como iglesia seamos una iglesia fiel a Él. Está profesando la fidelidad a Él. Eso es un atributo mayor de Dios, su fidelidad. Josué 24, 14 y 15, mire lo que dice. Por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados. Adoraron de sus antepasados que adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros serviremos al Señor. Qué tremendo. Josué reúne a todos los líderes, a todos los ancianos de Israel, reúne a todos los hombres de casas paternas, los reúne y les habla. ¿Cómo pretenden ustedes entrar a la tierra prometida si todavía están cargando ídolos de sus antepasados y aún en cuya tierra habitáis? ¿Cómo pretenden ustedes entonces hacer enojar a Dios cargando dioses ajenos? Cuando Dios está mostrando su amor, su misericordia y su fidelidad, y ustedes están siendo infieles a Dios. Allá ustedes, pero yo no quiero ser de esa generación. Yo en casa serviremos a Jehová. Cuando él habla en ese plural, él está metiendo ahí a su familia en el servicio, porque aquel que es fiel a Dios es también aquel que sabe servirle a Dios con integridad de corazón y no se quiere contaminar con las cosas del mundo. Por eso la expresión de Moisés me gusta mucho cuando él habla en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Cuando estaba Moisés en el monte Sinaí, la nube lo estaba envolviendo en el monte Sinaí, y en esa envoltura de la nube de Dios, Moisés suelta esas palabras. Pasando delante de él, proclamó: el Señor Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Por eso de esos patriarcas nosotros aprendemos hoy a caminar en esa nube, ¿sí?, de amor, de misericordia en Dios. Por eso que espera Dios de nosotros una iglesia que camine en su fidelidad, porque Él está pronto a venir. Entonces Él a quien llevará a aquellos que están caminando en esa verdadera fe, en esa firmeza, en esa fidelidad. Gloria al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire lo que dice: guardarás la obediencia a Yahweh tu Dios, para andar en sus caminos y guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, a fin de que procedas sabiamente en todo lo que hagas y a todo lo que te inclines, a fin de que Yahweh cumpla su palabra que habló acerca de mí diciendo: si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Palabras que está hablando el anciano David, pronto a morir, a su hijo Salomón.
hablándole de caminar en sus preceptos, en los estatutos de Dios, en la ley de Moisés, y que si quería que esas generaciones no faltara varón en el trono de Israel, en el trono del Señor, entonces debían caminar como el Señor demandaba, con todo su corazón, con toda su alma, para adorarlo y para servirle a Él, y caminar en fidelidad para con Dios. Porque si Dios es fiel en nosotros, en todo, es lo que menos espera Dios de nosotros, que seamos, sí, una iglesia que camine en esa fidelidad para con Él. Gloria al Señor. Entonces, escúcheme esto. La fidelidad es una actitud de alguien que es perseverante, constante y comprometido con respecto a los sentimientos u obligaciones que asume con Dios. El que camina en fidelidad es leal a Dios. El que camina en fidelidad es una persona que es honesta para con Dios. Hay muchas virtudes que se desprenden en aquel que anda en fidelidad, que anda en firmeza con Dios, para que se dé cuenta entonces lo que es la fe. Que hay muchos, ay, la fe. No, yo ya sé mucho de la fe, ya sé qué es la fe, pero hoy el Señor me está permitiendo ampliarte mucho lo que es la fe y lo que es caminar en esa verdadera fe. A través de estas tres Fs. Firmeza y fidelidad. Vamos con la tercera entonces. Pero terminemos con esta parte que es importante en cuanto a la fidelidad. El creyente que conserva su fidelidad la exterioriza en todas sus áreas. El cristiano que camina en fidelidad para con Dios exterioriza esa fidelidad. Explíqueme eso, pastor. En su trabajo es alguien que es un creyente fiel y verdadero que camina en esa fidelidad. Es ese cristiano que es fiel a Dios en cuanto a sus finanzas. Es aquel cristiano que camina en fidelidad para con su esposa. Es aquel cristiano que como amigo conserva la fidelidad en cuanto a la amistad con un amigo. Cuando hablamos de fidelidad, es que somos fieles también como hijos a nuestros padres. Conservamos esa fidelidad para con nuestros padres, en lo que ellos esperan de nosotros ahora que están ancianos. Tremendo esto. Y termino con la tercera palabra de la tercera F de la fe, que es fiel. Entonces, fiel en el hebreo, emuná, esa palabra del hebreo, fe, fiel, perdón, es aquel creyente que cumple con sus compromisos, es leal, es seguro, es exacto y preciso en sus procederes, es aquel que camina en firmeza, ¿sí? ¿Por qué en firmeza? Fiel, porque se deriva de la misma raíz de firmeza y de fidelidad. Ese fiel es aquel creyente que cumple, sí, con esas virtudes y que es diligente como siervo de Dios. Es diligente como siervo de Dios. Y miren lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel 2:35. Miren lo que dice. Primera de Samuel 2:35. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. O sea que el Señor le está hablando al sacerdote Elí: ya usted me falló, ya sus hijos Ofni y Fines me fallaron. Entonces yo me voy a proveer de una generación, de un verdadero sacerdote. Tremendo. Y mire lo que le está diciendo a Elí, que se va a proveer de un verdadero sacerdote fiel, ¿sí? Y que va a establecer sobre él una descendencia duradera, y que ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Tremendo esto. Y mire el capítulo 3, versículo 20 del mismo Samuel. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado
como profeta del Señor. Hombre fiel, cuando se proveyó de Samuel, profeta, sacerdote, vidente de Dios. Y está dando hoy características de Samuel, de un hombre, de un sacerdote fiel para él. Qué hermoso es esto. Entonces, Samuel es el prototipo de aquel siervo que le sirve a Dios como un siervo fiel. Salmo 19:7, mire lo que dice. Salmo 19:7, mire lo que dice. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Hacen sabio al sencillo. Los decretos del Señor son confiables y hacen sabio al sencillo. Salmo 19:7. Y mire lo que dice en esta versión internacional. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Da sabiduría al sencillo, aquel que ha aprendido entonces a caminar en confianza, en fidelidad para con Dios. Y lo hace sabio al sencillo. Tremenda esta parte. Entonces, en cuanto a las 3 F de la fe, tengan en cuenta primeramente, mis amados, autoevalúese en este momento si usted en realidad tiene fe y ya tiene claro lo que es la firmeza, ya tiene claro lo que es fidelidad, ya tiene claro entonces aquellos que están caminando como siervos fieles a Dios. ¿En realidad está usted caminando en fe en el Señor? ¿Está usted exteriorizando en realidad la fe en Cristo Jesús? Tremendo esto. Por eso el Señor me permitió hablar en cuanto a Gálatas, porque allí está muy enfocado el apóstol Pablo dando testimonio de aquel patriarca que caminó en fe y dejó una gran huella en sus generaciones de la verdadera fe, de firmeza, de fidelidad y de ser un siervo fiel a Dios. Incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Hoy tengo claro, Señor, lo que es la fe y lo que son las 3 F, Señor amado, para fundar mi fe en ti, Señor. Dile a Dios: Señor, gracias. Gracias porque hoy tú me has hablado de firmeza. Hoy tú me has hablado de tu fidelidad y de la fidelidad de mí hacia ti que tú esperas de la iglesia y de nosotros. Señor, de que cuántos en este momento están andando en la verdadera fidelidad. Cuántos están siendo fieles, Señor, a ti en este tiempo cuando tú estás por venir. Dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que hoy, Señor, me he sentido comprometido, Señor, con tu palabra y voy a afirmarme más en la fe. Gracias, Señor, por mis hermanos allá, Señor amado, por toda mi familia, por las iglesias donde me has colocado. Señor, clamo para que aprendan a caminar en lo que es la verdadera fe, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios. La gloria y la honra son para ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, con acción de gracias, Padre. Amén, Señor, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados, muy buenas noches, que el Señor me los continúe bendiciendo y que la paz del Señor more en sus hogares junto a los tuyos. Bendiciones para todos.